Hola, ¿estamos listos para aprender? Hoy veremos cómo medir la historia, pero en especial veremos cómo identificar los siglos y el orden cronológico de algunos eventos. Soy la maestra Norma y hoy te enseñaré algunas estrategias que te pueden servir para ubicar en qué siglo se encuentran las fechas de algunos eventos. Comenzamos. ¿Sabías que si naciste en el año 2000 eres una persona del siglo pasado? Sí, porque el siglo XXI lo iniciamos el 1 de enero del año 2001. Te explico. La historia tiene una relación constante con las matemáticas. Por ejemplo, cuando estudiamos en nuestro libro de texto, podremos ver eventos importantes que han marcado la historia de la humanidad. Y allí encontraremos términos como millones, miles, milenios, siglos y otros como antes de Cristo o después de Cristo. Y también diferentes fechas con números que en ocasiones llegan a las unidades de millar. Y todo esto con la finalidad de ubicar temporalmente los sucesos. Seguramente recordarás que los siglos se suelen representar con números romanos y que en este sistema de numeración depende mucho la ubicación y combinación de las letras. Pues esto es un problema para leer las fechas. Y la dificultad crece cuando al hablar de siglos tenemos que calcular a qué año correspondería ese siglo o en qué siglo sucedió ese evento. Entonces tendremos que aprender a identificar el siglo de un año del que nos hablan para poder determinar el periodo. Lo primero que tenemos que recordar es que actualmente nos regimos por el calendario gregoriano. Este calendario rige a todo el mundo y es el que usamos actualmente. Inicia el año con enero y divide esos 365 días en 12 meses. Esta forma de contar el tiempo nos ayuda para entender mejor las líneas de tiempo que podemos encontrar en los libros de texto o las fechas en las que se nombran los eventos. Este calendario gregoriano sitúa el año 1 como el año del nacimiento de Cristo y a partir de este evento divide entre lo que sucede posterior a ese nacimiento o anterior a ese nacimiento. Es decir, todo aquello que haya sucedido después de ese evento estará en el año 1 o en el año 2 o en el año 3 y así sucesivamente, pero lo llamará después de Cristo o después de la era común y se identificará con las iniciales D.C. También los eventos que hayan sucedido antes de ese nacimiento de Cristo o de la era cristiana serán conocidos como eventos antes de Cristo, con las abreviaturas A. y C. o antes de la era común. Así como cada mes empieza con el día 1 o día 1, ocurre algo similar con la cuenta de los años en nuestro calendario. Sí, comienza en el año 1 del siglo 1 del milenio 1, pues el 0 no se contabilizaba en esa época, sencillamente porque no había noción de año 0. Todo inicia en el 1 de enero del año 1. Y como el siglo tiene 100 años, pues ese siglo iniciará el 1 de enero del año 1 y finalizará el 31 de diciembre del año 100, para dar una contabilidad de 100 años y podremos llamarlo el siglo
I, ya sea antes o después de Cristo. Pues este siglo I tiene 100 años, entonces comienza en el año 1 y termina en el año 100. El siglo II iniciará en el año 101 y terminará en el 200. El siglo III iniciará en el 201 y terminará en el 300. El siglo IV iniciará en el 301 para finalizar en el 400, el siglo V en el 401 y terminará en el 500, y así sucesivamente. Todos los siglos iniciarán en uno y terminarán en la centena. Por ejemplo, el siglo XV, que iniciará en 1401 y terminará en 1500. Entonces, si queremos situar un evento como el descubrimiento de América, que sucedió en 1492, sabremos que se trata del siglo XV, porque está entre 1401 y 1500. Pero no es tan fácil hacer tantas cuentas, porque si vemos el 14 y luego vemos que el siglo es el 15, podemos confundirnos. Para eso entran las matemáticas. Y hay 3 fórmulas muy sencillas que nos ayudarán a entender. Mira, si el año tiene 2 cifras como el año 29, pues siempre pertenecerá al siglo I. Fácil, no te compliques. Segunda estrategia, si el año tiene de 3 a 4 cifras y termina en ceros, es todavía más fácil. Tacha los ceros y te quedas con el siglo. Por ejemplo, en 800, el siglo VIII. Y la tercera estrategia, si el año es de 3 o 4 cifras y no termina en 0, pues ahí deberás de aumentar un 1 a las centenas. Por ejemplo, el 4 más 1, 5. Entonces hablamos del siglo V. Veamos unos ejemplos. El Imperio Romano inicia en el año 27 después de Cristo. Y también en el Imperio Romano, el Coliseo se inauguró en el año 80 después de Cristo. Bueno, pues como nos dice nuestra estrategia, no nos complicamos. Son 2 cifras, entonces es el siglo I. Veamos otro ejemplo. La cultura teotihuacana tuvo su mayor esplendor entre los años 200 después de Cristo y 900 después de Cristo. Aquí son 3 o 4 cifras que terminan en ceros. Aplicamos la estrategia. Marcaremos los ceros, los tacharemos y nos quedaremos solo con el número. Entonces, la cultura teotihuacana tuvo su mayor esplendor entre los siglos 2 y 9 después de Cristo. Sigamos. La Organización Mundial de la Salud notificó por primera vez el brote de la enfermedad por COVID-19 en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Aquí tenemos un número de 4 cifras y como dice la estrategia, le aumentaremos una centena. Entonces, 20 más una centena nos dará como resultado 21 y estaremos hablando del siglo XXI. Llegó el momento de practicar. Mira, Tenochtitlan cae en el año 1521. ¿En qué siglo fue? Para el video y contesta. Pues sí, debiste haber aplicado la estrategia. A 15
le aumentamos 1 y nos dará el 16. Entonces, México Tenochtitlan cae en el siglo XVI. Practiquemos con otro evento. En 1986 se lleva a cabo en México el Mundial de Fútbol. Ponle pausa y dime en qué siglo se llevó a cabo. Pues sí, si aplicaste la estrategia nuevamente, te habrás fijado en el 19, le habrás aumentado 1 y esta suma te dará 20. Entonces, el Mundial de Fútbol de México 86 se celebró en el siglo XX. ¿Listo para otro? Vamos. La cultura olmeca tuvo su mayor esplendor en el año 1200 a.C. ¿En qué siglo fue? Bien, pues si aplicaste la estrategia de los 2 ceros, sabrás que la cultura olmeca tuvo su mayor esplendor en el siglo XII. Y llegamos a nuestro último ejemplo. Sí, con el que iniciamos. Si naciste en el año 2000, ¿en qué siglo naciste? Pues es muy fácil, ¿verdad? Aplicamos la estrategia de tachar los ceros. Y fácilmente vemos que naciste en el siglo XX. Efectivamente, eres una persona que nació en el siglo pasado. El resumen. Hoy aprendimos que el calendario gregoriano sitúa al año 1 como el año del nacimiento de Cristo y que a partir de este evento sumará todo aquello que haya pasado después y le llamará después de Cristo o de la era cristiana o después de la era común. Así como todo aquello que haya sucedido antes se le conocerá como antes de la era común o antes de Cristo y se abreviará con las iniciales A y C. También aprendimos que los siglos están formados por 100 años y que cada siglo inicia con el año 1 y termina con la centena, como el siglo IV que empieza con 301 y termina con 400. Y que los siglos se escriben con números romanos y que hay 3 estrategias que nos ayudarán a entender fácilmente a qué siglo pertenece cada año. Cuando se trata de 2 cifras, pertenecerán al siglo I. Cuando ese año termine en 2 ceros, tacharemos los ceros y quedará el siglo que pertenece. Y cuando tenga 4 cifras que no terminen en 0, únicamente aumentaremos una centena. Es muy fácil. Si te gustó, comparte. Nos vemos en la próxima.